Bueno, pues estamos con Laura Luengo, que es campeona de España y récord de media maratón de España, que en Pasarón, su pueblo, Pasarón de la Vera, le van a hacer un homenaje de reconocimiento a su trabajo y a su labor. Laura, gracias por atendernos. ¿Cómo te sientes? Bueno, muchas gracias. La verdad que me siento pues muy agradecida, evidentemente. Siempre pues es una cosa muy positiva que se valora, que se valore tu trabajo y es algo que te emociona muchísimo y más, evidentemente, pues es en el pueblo donde yo nací, en mi pueblo, con mi familia, es algo pues muy emocionante. Ujú. Laura, tú eres récord de España en media maratón. El 3 de diciembre pasado estuviste en la Maratón de Valencia en tercera posición. Lo que no nos queda claro es si ya tienes pasaporte para las Olimpiadas de París. Sí, pues al final para los Juegos Olímpicos tienes que cumplir, por así decirlo, dos pasos. Uno es hacer el tiempo mínimo que te exige la Federación Internacional del deporte que se trate, en este caso de atletismo, y eso es lo que conseguí en Valencia, hacer este tiempo mínimo para poder ser elegible, ¿no?, para esos Juegos Olímpicos. Y luego el segundo requisito, por así decirlo, pues es que solo pueden ir tres personas, tres hombres y tres mujeres, a representar a España, a cada país, y nosotros en España la verdad que sí que tenemos bastantes atletas que se pueden pelear por esos tres puestos, así que pues tenemos que esperar hasta marzo, ver qué decide la Federación de Atletismo de qué tres atletas llevar dentro de los que hayan podido correr en ese tiempo. ¿No hay ninguna otra prueba intermedia? No, no. No Vale. hay, el maratón es una prueba muy larga y que requiere mucho tiempo de recuperación después de haber corrido, así que puedes hacer en realidad como dos maratones al año y bastante separadas. Así que ya normalmente tienes un intento, es el intento que hice en Valencia. Vale, cuéntanos un poquito tu trayectoria profesional, porque tú naces aquí en Pasarón. Ujú. Sí, yo nazco aquí en Pasarón de la Vera y cuando tengo 6 años o algo así, mis padres, pues por motivos laborales, se mudan a un pueblo, a un pequeño pueblo de Madrid, San Martín de Valdeiglesias, y pues yo allí en San Martín tengo la suerte de que hay mucha tradición de atletismo porque de San Martín es un atleta que fue olímpico, de hecho quinto en las Olimpiadas, un atleta pues eso de mucho renombre en el atletismo español, y allí él tiene un club de atletismo. Entonces yo me inicio porque en el pueblo pues es una actividad que hacen muchos niños de mi edad y yo, como soy nueva en el pueblo, pues me quiero integrar, por así decirlo, y me apunto a atletismo. Entonces tuve esa suerte y a partir de ahí pues empiezo a mejorar poco a poco, año tras año, y finalmente me cambio a Madrid, al centro de alto rendimiento, a entrenar con un grupo profesional, y ahí ya empiezo pues a ser cada vez más profesional hasta ahora. Pues muchísimas gracias, Laura, y muchísima suerte. A vosotros, muchas gracias.